Buenas tardes con todos. La Cámara de Comercio de Libertad y su Escuela de Desarrollo Gerencial, en alianza con EVA Consulting, empresa de asesoría financiera especializada en mejorar la rentabilidad y el flujo de caja de pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a José Alonso Chirinos Pedraglio, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA de Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad Pacífico, con amplia experiencia como gerente de administración y finanzas en sectores textil, hidrocarburos y servicios. Del mismo modo, a Carlos Zapata Palacios, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en finanzas en la Universidad ESAM. También con una amplia experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transportes. Y que en esta oportunidad nos compartirán sus conocimientos sumamente enriquecedores el día de hoy en esta conferencia denominada Finanzas en tiempo de crisis. Damos pase. Adelante, estimado Carlos. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla un minutito. Listo, gracias por su asistencia y su puntualidad. Para nosotros como compañía EVA Consulting, con mi socio José Alonso, estas convocatorias que nosotros hacemos, y en especialmente esta, la cual estamos ya saliendo de Lima, hemos dictado muchos webinars a nivel de capital. Este es muy especial porque lo estamos sacando de Lima. Nosotros tenemos una misión de compartir los conocimientos que tenemos para ayudar a todas las compañías, a los gerentes y empleados en compartir los negocios que manejamos para que podamos salir de esta etapa tan complicada que tenemos. Yo creo que todos o casi todos vencimos al COVID, pero no veíamos un tema de inestabilidad política que nos complique más de lo que ya veníamos. Y nosotros estamos planteando siempre en los webinars un tema de planificación. Planificar para ver qué es lo que se te viene desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pesimista, punto medio, optimista. Creo que en finanzas nos ha funcionado, siempre hay que ser pesimistas para poder estar listos ante la peor eventualidad, y si conseguimos algo mejor estamos listos, ¿no? Esta planificación la vemos desde el punto de vista completo de una compañía. Comercialmente hablando, estamos hablando de planificación de ventas. Esto va de la mano mucho con el tema de costos, como vamos a ver más adelante, y de la mano con dos herramientas de gestión elementales, pero a veces muy poco usadas: el tema del presupuesto y el flujo de caja. Siempre el flujo de caja nace de un presupuesto. Un flujo de caja no puede salir aislado. Esto lo vamos a ver un poco con los ejemplos que tenemos, ¿no? Y este tema de planificación va sumado a dos acciones que se han puesto más que de moda, son necesarias para el día de hoy. Van acompañadas de un concepto de reestructuración de compañía, es decir, un cambio total en el modelo de negocio, capaz a nivel comercial, capaz a nivel de costos y gastos. La pandemia nos ha enseñado a muchos que capaz estábamos sobredimensionados de gente y podíamos funcionar con mucho menos cantidad de headcount o de gente. Son ejemplos que hemos vivido y los estamos llevando el día de hoy en todos los modelos económicos que tenemos, ¿no? Y otro concepto es la valorización de compañía. Hoy día es bueno saber cuánto vale mi negocio ante una posibilidad de que alguien de la competencia o algún interesado esté dispuesto a comprar la compañía o inyectar algo de capital para poder tener oxígeno, ¿no? Son distintas modalidades. Ok, empezamos. ¿Qué temas trataremos el día de hoy? Uno, el flujo de caja por escenarios. Como comenté, un punto de vista pesimista,
un punto de vista obtenible capaz, punto medio, y uno optimista, punto medio y pesimista, ¿no? Con ejemplos. Vamos a ver también un modelo de reestructuración de compañías ante una hipercrisis. Como comenté, luego del COVID tenemos el tema político y vamos a ver también un ejemplo de valorización de compañía, ¿no? Como van a ver en la secuencia, esto nace desde un modelo de presupuesto que viene desde el tema contable. Vamos a ver más adelante que la contabilidad hoy día tiene bastante peso en todo el tema del modelamiento y planificación. Una contabilidad mal llevada o inexacta va a significar una mala planificación y por lo menos gestión, ¿no? Empezamos Perdón, con los Carlos. conceptos. Perdón Sí, que te corte, Carlos. ¿Podrías dime. ponerlo en copa, por favor? Así, disculpa. Ok, empezamos con los distintos tipos de flujo de caja. El mejor modelo de flujo de caja es un modelo que nos enseñan en las escuelas de negocio, hasta en las mismas facultades o de contabilidad o de economía. Es el flujo de caja que está dividido en tres conceptos: el flujo de caja operativo, el flujo de caja financiero y de inversión. ¿Por qué se dividen en tres tipos de flujo? El flujo de caja operativo es el que muestra todos los movimientos de caja de efectivo que provengan de la actividad comercial del negocio, es decir, de las propias ventas del negocio y los costos y gastos asociados a esta venta. Es decir, netamente actividad de la compañía, dejando de lado cualquier otro concepto. Usualmente, un flujo de caja debe salir positivo, lo que significa de que estoy generando utilidad para poder pagar mis otros flujos financieros o de inversión. Pero no necesariamente debe ser así. Un flujo de caja operativo puede ser negativo, lo cual significa de que necesita financiar el corto plazo. No es malo que un flujo operativo sea negativo. Lo que uno debe tener en cuenta es de que ese financiamiento debe tener un costo mucho menor a la utilidad operativa. Hemos visto ejemplos en clientes de que el costo del financiamiento es tan alto, más alto que la utilidad operativa, lo cual lo deja en negativo. Es decir, estás trabajando para el banco o para el fondo. Y acá hay que tener un poco de cuidado y tips. Hoy día están muy de moda todos los capitals, todas las compañías que te adelantan facturas y efectivamente son compañías muy ágiles que te adelantan facturas en 2, 3 días, pero a veces no vemos el tema del costo. Entonces, si nos acostumbramos a utilizar mucho este tipo de adelanto de facturas para tener capital de trabajo, siempre tener en cuenta ese detalle del costo. Como digo, un flujo de caja operativo positivo muy bueno porque uno vive con su ciclo de caja. No es malo que sea negativo porque significa que lo voy a financiar, pero ese financiamiento, como les digo, tengan en cuenta el tema de la tasa, ¿no? Luego viene el flujo de caja financiero, ¿no? Que es el que viene de cualquier tipo de ingreso o egreso proveniente de cualquier actividad, cualquier compañía que financia, no solamente bancos, cajas, cooperativas o estos fondos que conocemos, ¿no? Al final, este flujo usualmente se divide en dos, ¿no? Un flujo de corto plazo, que es el uso de la línea de corto plazo, tomar línea para 30, 60, 90 días y pagarla en su momento. Usualmente este es un flujo revolvente, ¿no? Tomas y sacas, mucho cuidado con la tasa. Y lo otro se puede dividir también en un flujo de deuda estructural, donde uno coloca todas las cuotas de cualquier tipo de operación de financiamiento
que haya financiado, valga la redundancia, algún activo fijo, alguna máquina o algún tipo de reestructuración de deuda, ¿no? Y luego tenemos el flujo de inversión, que es completamente ajeno a la actividad. Podemos tener, por ejemplo, la compra o venta de una máquina. Podemos vender algún activo para oxigenar netamente a la compañía, que es una salida completamente válida, pero está completamente fuera del negocio y no es financiada. Por eso se distingue. Por eso, un flujo entonces debe tener estos tres tipos de conceptos completamente identificados. Y otro concepto súper elemental es el concepto de los saldos iniciales y qué es mi saldo de flujo de caja, ¿no? O sea, mi saldo de flujo neto del mes es el saldo del flujo operativo, el flujo financiero y el flujo de inversión. Y el saldo de flujo neto acumulado es el saldo inicial del mes pasado o del año pasado, más mi saldo flujo neto del mes. Como les comento, son conceptos súper básicos, pero la experiencia que tenemos nos dice que a veces nos olvidamos de estos conceptos y un flujo de caja se hace una bolsa que combina todo tipo de concepto y nunca veo si efectivamente mi negocio operativamente está generando, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo con una compañía industrial Servilimpia. Esta compañía produce y comercializa artículos de limpieza. Tiene un capital social de 250.000 soles. Está en un sector de un gran mercado con amplia demanda. Tiene el día de hoy 3 tiendas y 10 productos. Se hizo una ejecución del plan comercial pesimista, ya que, como vamos a ver más adelante, la compañía planificó para este 2021 una meta en ventas, la cual, por los motivos que ya hemos hablado, se cae esa venta. Ni para una ni para la otra. Escucho un audio, disculpen. Hemos trabajado con un plan pesimista, como les digo. En finanzas es mejor trabajar pesimistamente para tener siempre el plan B, C y D, si es posible. Necesitamos buenísimo, pero estamos listos. Luego, usamos mucho el tema del presupuesto por unidad de negocio y tratando de buscar el tema de rentabilidad por tienda y por producto. Otro concepto muy potente en el tema del presupuesto es el tema del margen de contribución. El COVID puso muy de moda la reducción de los costos fijos, ya que cuando uno vende, por ejemplo, 10 millones de soles y tiene como costos fijos, pongamos un ejemplo, ¿no? Alquiler de tiendas, 1 millón de soles, así vendas 10 millones o vendas 100 o vendas 1 millón, tu costo fijo va a seguir siendo 1 sol. 1 millón, disculpen. Y este modelo de margen de contribución lo que hace es permite saber luego de la venta se asocian los costos y gastos variables y lo que me queda es el margen de contribución, que es lo que yo tengo para afrontar mis costos fijos. Y en épocas de crisis o de ajuste, lo que uno tiene que bajar de inmediato son todos los costos fijos. En este modelo, los costos fijos principalmente son alquiler y depreciación. El caso de la depreciación, si bien es un tema de gasto, lo bueno es que no es flujo. Llevado un flujo de caja no nos afecta, pero sí disminuye la rentabilidad, ¿no? El costo de venta variable es el costo de producción, lo cual no detallamos, ya que es un concepto un poco más denso. Vamos a hacer una pequeña reseña. Como dato, la depreciación mensual es 40.000 soles. El gasto financiero lo tenemos detallado por intereses de deuda, por tipo de deuda, leasing, mediano plazo, comisiones. Y en este caso, estamos asumiendo algo que ha pasado y está pasando con muchas compañías, ¿no? Uno, por el tema de COVID, tomó la medida de solicitar reactiva, que era para cubrir un desfase de ventas casi de 4 o 5 meses. Casi todos lo han obtenido
fue una excelente inyección, pero para cubrir un desfase de ventas, es decir, no tener ingresos por 4 meses, casi, ¿no? Los bancos nos han dado la facilidad, pero ¿qué ha pasado? Esa facilidad lo que ha hecho es que le ha quitado a todas las compañías capacidad de pago. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero tenemos muchos clientes que cuando estaban empezando el año 2021 empezaron a tener planes de crecimiento, querían más capital de trabajo o querían un mediano plazo para comprar inmuebles o máquinas, y el banco lo que les comentó es sencillamente tu capacidad de pago, el famoso evita, está comprometido y no te alcanza porque tienes un reactiva para pagar en tales condiciones. Entonces, uno dice, el reactivo fue para tapar un hueco, hoy día que quiero crecer y efectivamente el 21 capaz está más complicado y tengo un bajón de ventas, necesito oxígeno. Y los bancos, cumpliendo sus políticas, el banco no se expone, el banco si ve que estás con una capacidad de pago a un nivel determinado, no te apoya. El banco está haciendo su chamba, pero a nosotros como compañías nos afecta mucho. Entonces, en este caso, este cliente, además de reactiva, reperfiló su deuda y el banco lo que hizo fue reducirle sus líneas a 1 millón. O sea, de 2 pasado a 1 millón. Entonces, uno está con las manos atadas y siempre en base a la planificación, si un banco no te ayuda porque está cumpliendo lo que la SBS manda también, sus temas de riesgos, puede buscar fondos alternativos, como lo vamos a comentar más adelante, y con operaciones un poco diferentes a las que manejan los bancos, ¿no? En este caso, la compañía, al ver su escenario pesimista, lo que decide es reducción de costos fijos, bajar alquileres, bajar sueldos de personal de dirección, jefes, jefaturas y conceptos básicos por 133,000 soles. Los gastos administrativos también reducir. Acá viene una opción que nosotros hemos manejado cuando uno quiere solicitar una operación de mediano plazo. En muchos casos, o en casi todos los casos, los bancos piden inmuebles, ¿no?, que garanticen esa deuda. Nosotros en este caso pudimos conseguir al cliente una operación de mediano plazo con garantía de máquinas y máquinas de segundo uso. Fue un fondo que conocemos que dio esta opción, ya que el cliente no tenía inmuebles y necesitaba oxígeno, pero sí tenía máquinas de segundo uso y pudimos obtener este financiamiento, ¿no? Además que el cliente decidió vender un activo fijo por 100,000 soles. Como sea, tenía que tener oxígeno, ¿no? Además, como ya se puso muy de moda, invirtió mucho en tema de canales digitales, ¿no? Tanto para tener tiendas online y tener amplia difusión en cualquier red digital, ¿no? Y luego empezó a orientarse mucho de los productos que tienen más rentabilidad hacia mercados diferentes a lo que es Lima o el país, ¿no? Una de las medidas de reducción de costos fue tomar los outsourcing contables. Lamentablemente a veces los equipos contables nos salen muy costosos y los outsourcing que llevan diferentes contabilidades minimizan ese costo. En este caso le ayudó mucho. Y al revisar el tema de rentabilidad por unidad de negocio, por tienda y por producto, tomó la decisión de cerrar 3 tiendas, que eran súper carísimas por el tema de costos fijos. Acá podemos ver un tema de planificación netamente comercial. El cliente planificó optimistamente para este año vender, eso está en soles, 14.38 millones de soles. ¿Qué pasó? Al inicio del año y como se veían las cosas, el cliente tuvo que reformular completamente todo su presupuesto de ventas, bajando a 7.350.000. Y acá está detectado dónde es el mayor efecto de caída, el cual es hasta el mes de agosto, ¿no? Un poco por el tema de COVID, sumado al tema político. En sí,
se contrae en ventas 49%. Y es el escenario pesimista el cual hemos utilizado con este cliente. Lo siguiente fue que al tener 3 tiendas, se detectó el volumen de ventas por cada tienda y cuál era la tienda principal, ¿no? Acá se detecta un tema de venta estacional, se hace un trabajo de venta por producto para saber dónde apuntas tus balas para tener mayor venta, en cuál de las tiendas se ha sintetizado. En este caso son 3 tiendas, si ustedes tienen más, es indispensable saber cuál es la tienda que vende más. Y no solamente eso, sino el tema de saber qué producto dentro de cada tienda vende más. Es clave para apuntar, como les dije nuevamente, las balas a ver cuál es el que tiene más demanda, ¿no? Y como tema de costeo, acá es un tema clave, no solamente la venta, como la semana pasada le dijimos a un cliente, ¿no? No es igual vender 10 millones con una rentabilidad bruta de 20% o vender 10 millones con una rentabilidad de 1. Entonces, lo que uno busca no solamente es mayor volumen de venta. Lamentablemente, a veces vemos que los objetivos de muchas compañías es vende más, vende más, vende más, vende más. Ok, el vender más te puede dar mayor flujo siempre y cuando tu cartera sea buena y te paguen. Pero ese vender más siempre tiene que estar de la mano con un tema de rentabilidad. No tiene sentido estar vendiendo al negativo. Siempre debemos tener como objetivo un KPI de rentabilidad mínimos que en conjunto, en un mix de productos y en un mix de negocio, podamos llegar a un objetivo, ¿no? Como vamos a ver, esta compañía tiene de los 10 productos, uno que tiene excelente, excelente margen y otros que tienen márgenes muy bajos, pero en una combinación por volumen le da un margen de 84.6, o mejor dicho, un costo, ¿no? Entonces, siempre para saber cuál es mi costo, si es un proceso productivo, el cual no hemos detallado, uno siempre debe tener en cuenta el mejor sistema de costeo, aunque sea simple, pero el tema de costeo de producción siempre manejado por los 3 conceptos básicos, ¿no? Materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Si hay diferentes etapas del proceso, lo ideal es saber el costo en cada etapa y llegar hasta el producto, porque lo que puede pasar es que si uno maneja una contabilidad de modo global, como vamos a ver más adelante, uno nunca se va a dar cuenta qué producto es el que me está dando poca rentabilidad o capaz en negativo y me está jalando la rentabilidad, me la está bajando. Entonces siempre uno tiene que tener un tema de costeo y de la mano el CADEX valorizado súper detallado. Como les comento, por experiencia, muchos clientes el tema de los almacenes no lo manejan bien y no saben dónde está el hueco, no saben dónde están los productos que están en negativo. Esto es clave porque es el corazón del negocio, ¿no? Ya acá vemos el ejemplo de un presupuesto consolidado de un estado de ganancias visto desde el aspecto contable clásico. Como ven acá, este es el que usualmente todos manejan y a veces muchas compañías gestionan a este nivel de detalle, lo cual es muy, muy peligroso porque uno no se da cuenta si tiene diferentes unidades de negocio, cuál de las unidades está teniendo poca rentabilidad y dentro de ella, cuál de los productos tienen poca rentabilidad y cuáles no. Entonces, siempre el análisis debe llevarse hasta ese nivel para tomar decisiones adecuadas. En este caso, este presupuesto inicial con la venta pesimista daba una pérdida operativa, pero no decía mucho más, simplemente es una lectura donde uno
no sabe dónde ha atacado muy bien. Cuando uno pasa a un modelo de margen de contribución, el concepto cambia un poco. Como les comenté, el tema del margen de contribución es la venta menos los costos y gastos variables asociados a esa venta. Si yo no vendo un sol, no debo tener ni costo ni gasto variable. El concepto es así de elástico, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el margen de contribución da 1.5 millones o 21% de la venta. Entonces, ¿qué significa esto? Que la compañía solamente tiene para poder asumir sus costos fijos este monto. Pero ojo, acá hay un concepto clave que es que el tema de la utilidad operativa tiene que ser tal cual suficiente para pagar cualquier tipo de deuda o dividendo. Entonces, en este caso vemos que el costo fijo es mucho más alto que el margen de contribución, por lo cual esta compañía tiene que tomar definitivamente una decisión de reestructuración. Entonces, volvemos al siguiente. El siguiente cuadro es ya con los supuestos de reestructuración que hemos visto. Como ven, el tema del costo y gasto variable no se ha afectado, pero sí donde una reducción drástica es en el tema de todo lo fijo. Como vemos acá, se bajó alquileres, se bajó personal, asesorías, y la depreciación no cambia, ¿no? Hasta el final esto es un gasto que no se puede modificar, pero tomen en cuenta que en el flujo no va, porque no significa un movimiento efectivo. Y de este modo cambiamos al concepto del margen operativo positivo, que es lo que estábamos buscando, y cambia toda la... Disculpen, tengo un audio que no me deja escuchar bien. ¿Pueden silenciar si no hay mucha molestia? Hay un usuario que se llama Clive, que es el audio que está llegando muy alto. Si no hay mucha molestia, ¿puedes ponerte en mute? Creo que ya. Gracias. Entonces, con esta reestructuración que se ha planteado, la compañía ya tiene un tema de margen operativo positivo, el cual le da la capacidad para afrontar cualquier tipo de deuda que tenga estructural, ¿no? Y hasta acá llego, le doy el pase a José Alonso. Sí, ok. Ok, buenas tardes con todos. Ahora vamos a ver el tema, algunos tips de reestructuración de empresas en el modelo. El primer punto es que las empresas deben manejar estados financieros con cifras razonables, que reflejen la realidad financiera, ¿no? Acá voy a hacer un par de ejemplos, ¿no? Continuamente nosotros vamos viendo, digamos, en los estados financieros que a veces existen algunos inventarios, digamos, que tienen más de 3 años y siguen en el estado financiero, en la parte del activo, o también, por ejemplo, algunas cobranzas que ya son morosas, más de 3, 4 años, y que deberían provisionarse y hasta, digamos, llevarlas a gasto, ¿no? Entonces, es súper importante que las compañías, digamos, hagan un sinceramiento de sus estados financieros, ¿no? El segundo punto es que, como comentó Carlos, la compañía debe conocer al detalle sus costos y una medida, digamos, de reestructuración es reducción a todo nivel. Pero acá hay un punto importante. Como comentó Carlos, hay compañías que la contabilidad la tienen como un todo. Entonces, no se conoce bien cuál es la rentabilidad por producto, por unidad de negocio. Por lo tanto, si no tienes bien disgregada esa parte, al final no vas a conocer, digamos, no vas a tener el EBITDA que pueda cubrir, digamos, cualquier gasto financiero o cubrir todos los gastos, ¿no? Entonces,
es un concepto bastante importante que tenemos que tomar en cuenta. El tercer punto es acerca de la reestructuración o reperfilamiento de deuda, ¿no? Y acá me refiero a que obviamente hemos entrado en una etapa COVID, donde nosotros en el corto plazo lo que de alguna manera aconsejamos a varias empresas es reperfila tu deuda por 12 meses. Felizmente ahora han ampliado el reactiva, ¿no? 12 meses más. Para algunas empresas no, porque tenías que cumplir un ratio, una comparación entre tus ventas del 2020 versus el 19, lo cual fue realmente bien. A ver, yo particularmente no he estado de acuerdo, porque creo que al final y al cabo todas las empresas están bien complicadas en este momento, ¿no? Y voy a hablar también acá en este punto de las tasas de interés. En abril del 2020, el Banco Central de Reserva redujo 100 puntos básicos la tasa de interés, ¿no? La tasa de referencia, que básicamente es el costo del dinero, ¿no? Actualmente se sitúa en 0.25%. Algunos bancos deberían haber bajado sus tasas de interés. Sin embargo, por el efecto pandemia y por el riesgo que hay, también los bancos ahora están incrementando tasas de interés y garantías, aprovechándose de esta situación, digamos, económica, sanitaria que estamos viviendo hoy en día. A mayor riesgo, mayor tasa, ¿no? Entonces, por esta razón también es que nosotros de alguna manera les aconsejamos que vayan viendo también fondos alternativos, digamos, que te den una solución hasta que se estabilice la economía, ¿no? El cuarto punto es que definitivamente en el modelo que hemos puesto con Carlos de reestructuración, definitivamente actividades de outsourcing para ahorrar dinero hay que hacerlo. Terceriza tu planilla, terceriza tu contabilidad. Adicionalmente, también es muy importante trabajar en base a un presupuesto, sobre todo hoy en día que estamos en crisis. Entonces, maneja y presupuesta para todo, ¿no? Porque el presupuesto, como mencionó Carlos, sale el flujo de caja. Y lo más importante es que no se salgan del presupuesto, ¿no? Si se van a salir del presupuesto, pues creo que tienen que pedir autorización a sus respectivos gerentes, ¿no? Para poder salirse del presupuesto en casos, ¿no? Luego el otro punto es cualquier activo fijo que no, digamos, esté utilizándose en la compañía, vendan. O sea, vendan, ¿no? ¿Para qué? Para tener un poco de liquidez. Hemos notado, hay bastantes compañías y bastantes empresarios que a veces son reacios, ¿no? A deshacerse de un activo que no está generando valor, digamos, en esos momentos, ¿no? Entonces, yo aconsejo, y en el ejemplo está, digamos, la venta de un activo por 100.000 soles, y vamos a ver cómo esa venta impacta en el flujo de caja. El otro punto importante es el tema del redespliegue. Es decir, hoy en día, por ejemplo, EVA Consulting está ayudando a muchos clientes a reinventarse, ¿no? A hacer cosas diferentes, migrar a otros mercados, ampliar línea de productos y otras cosas más, ¿no? Entonces es un punto importante, creo que en pandemia uno debe mirar otras cosas, ¿no? Y reinventarse. Y finalmente, en el modelo, digamos, también estamos considerando, pues, oye, hoy en día en pandemia, donde no se puede salir, pucha, para poder incrementar tus ventas, tienes que estar al día con la tecnología. Entonces, invierte en canales digitales, ¿no? Que estés en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Esto de acá no es un gasto, es una inversión. Por lo tanto, es muy importante para lograr un incremento de ventas definitivamente, ¿no? A continuación, esto es el cálculo de necesidades operativas. Acá
quiero explicarlo bien al detalle para que lo puedan entender. Básicamente son fórmulas matemáticas, pero quiero explicarlo desde el inicio. A ver, la compañía, como hemos visto, tenía un nivel de ventas de 7.350.000, ¿ok? Y la necesidad total de la compañía es simplemente la sumatoria del costo de ventas más el gasto de ventas más el gasto administrativo. Entonces, la necesidad total de la compañía para poder vender 7.350.000 son 6.547.500 soles. Adicionalmente, estamos considerando una rotación de que el cliente vende y cobra en promedio a los 45 días y que su inventario rota a los 40 días. Por lo tanto, entre que rota el inventario y cobra, el ciclo de rotación son 85 días. Y la rotación de cuentas por pagar es el plazo de crédito que te da tu proveedor. Por lo tanto, la necesidad operativa del negocio, es decir, oye, ¿cuánto yo necesito para que opere mi negocio? Tanto de financiamiento de compras como de financiamiento de ventas. Esta necesidad operativa no es más que la necesidad total por el ciclo de rotación entre 360 días. Y más IGB te da 1.824.000 soles. El porcentaje de financiamiento de ventas es simple, es la rotación de las cuentas por cobrar dividido entre la rotación de cuentas por cobrar más la rotación del inventario. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que un 53% de la necesidad operativa es financiamiento de ventas. ¿Qué significa? Que tú puedes acudir a un banco, a una caja, a un fondo para descontar tus letras, tus facturas. Pero también tienes el financiamiento de compras, ¿no? Por lo tanto, puede ser que en un banco tú tengas una línea de capital de trabajo por dicho monto para poder cubrir tu necesidad operativa. Este modelo que estoy enseñándoles no considera inversión en activo fijo. Simplemente cuánto es lo que tú necesitas para operar y para poder vender. Ok, a continuación, esta es la lámina de los gastos financieros que comentó Carlos, que tiene la compañía, que actualmente ascienden a 276.840. Acá definitivamente es una compañía que tiene gastos de leasing, ¿no? Gastos de mediano plazo, y también gastos de reactiva. Si bien es cierto, digamos, acá hay un tema que hay que explicar, ¿no? Que el gasto financiero sí se registra en el estado de pérdidas y ganancias desde el momento en que se toma la deuda, ¿no? Y también el uso de la línea de capital de trabajo como comisiones y el tema de una tarjeta de crédito, ¿no? Y como comentamos, esa línea de capital de trabajo que tiene aprobada el cliente es de 1 millón, cuando en verdad su necesidad operativa, su necesidad total es 1.824.000. Entonces el cliente tiene un desfase, ¿no? Y a raíz de ese desfase es que con Carlos pudimos ir a un fondo
y le aprueban al cliente un crédito de mediano plazo con garantía de maquinaria, ¿no? El importe, digamos, fueron 750.000 soles. Acá dieron un plazo de 60 meses y lo bueno es que dieron 4 meses de gracia. Y lo más importante es que dieron un balún del 20%, ¿no? Y otra cosa muy potente fue que logramos sacarle 750.000 contra valor de realización por 750.000 dólares, ¿no? Y a continuación voy a explicar el flujo de caja proyectado, pero ya con la reestructuración incluida. Si se fijan, acá está el crédito de mediano plazo, que viene a ser un ingreso en la parte del flujo financiero, como explicó Carlos en su momento, y también vemos de alguna manera la venta de ese activo que no se utilizaba en la compañía por 100.000 soles, y de igual modo notamos el egreso de 15.000 soles por la inversión que se estaba haciendo en lo que era redes digitales para impulsar la venta en una mayor proporción. Por lo tanto, el flujo de caja operativo está en 159.000, el flujo financiero en 252 y el flujo de inversión en 85, ¿no? Entonces, el flujo neto del mes está positivo, ya son 496.000 y el saldo del flujo acumulado 546. Entonces, lo que se ha hecho acá son, básicamente, para dar un repaso, son reducción de gastos, que vimos al comienzo, la inyección del mediano plazo, la venta del activo y la inversión en redes digitales. Y con eso el flujo de caja se vuelve positivo. Y a continuación les muestro el servicio de deuda desde el año 21 hasta el 25. Acá en el año 21 no se paga nada de reactiva. Recién en el año 22 se empieza el pago de reactiva a partir del mes de mayo en adelante, ¿no? Y la deuda baja. Bueno, primero sube de 635 a 682 a 694 y ya en el último año, en el 2025, baja a 361. Y a continuación voy a explicarles el método de la valorización que hemos usado en este ejemplo, que es el famoso modelo KPM, conocido por todos en las universidades, en todo lado, pero quiero explicarles al detalle un poco para que entiendan verdaderamente todas las fórmulas. A ver, la tasa exigida por el accionista es KS. KS es la tasa que exige el accionista. Y KRF es la tasa libre de riesgo. RM es la tasa de retorno de mercado. RP es el riesgo país y el beta es el nivel de riesgo. KD es el interés de la deuda. KS, que es la tasa exigida por el accionista, es la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo por el beta más el riesgo país, donde la prima por riesgo es el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Y el costo de capital, luego la empresa tiene patrimonio, tiene activos, paga 30% de impuestos en el modelo
y la deuda. Y el costo de capital, ¿qué cosa es? Es el patrimonio entre el total de activos por la tasa exigida del accionista más el costo de la deuda por los impuestos, por uno menos los impuestos, y le agregas el componente de deuda entre activos. Y finalmente, la valorización es el flujo de caja del año 1, ¿no? Entre 1 más el costo de capital, más el flujo de caja del año 2, entre 1 más el costo de capital al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? He querido explicarles al detalle las fórmulas para que puedan entender, digamos, después el modelo matemático, ¿no? Y ahora vamos a ver el EGP proyectado a 7 años justamente para valorizar. Entonces, acá vemos definitivamente que el primer año tienes tus ventas, 7.350.000, tienes tu margen bruto, tu gasto de venta, ya con las reducciones, tu gasto administrativo, y ya tienes pues una utilidad neta de 31.000 positiva con tu depreciación. Y lo resaltante acá es el EBITDA, ¿no? El EBITDA ya está en 802.500, ¿no? Que viene a ser la utilidad operativa más la depreciación. Entonces tienes un servicio de deuda de 438, y lo interesante de esto es el debt service rate. El debt service rate, ¿qué significa? Es el EBITDA entre el servicio de deuda. Entonces está holgado en 1.8. En los bancos, hoy en día exigen mayor a 1.3. Si estás mayor a 1.3, estás bien, ¿no? Ese es el rango que piden los bancos. Acá, el primer año crecemos 15%, o sea, del 21 al 22, del 22 al 23, 10%, y para adelante 5 y 3%, ¿no? Entonces, el DCR, al final de cada año, te permite que la compañía, digamos, pueda afrontar sus obligaciones con las operaciones que hemos hecho de reestructuración y con ese crecimiento en las ventas que le debe dar, pues, ese crecimiento en las ventas va acompañado de esa inversión que hemos hecho en redes digitales, ¿no? Y acá en el modelo, lo que estamos suponiendo es un beta de 1. Este beta estamos suponiendo 1 porque el riesgo del sector industrial es 1. Entonces estamos suponiendo un beta de 1. Estamos suponiendo un riesgo país de 2.5. Hoy en día el Perú está entre 1,5 y 1,7 aproximadamente, pero lo que estamos suponiendo es que con todo lo que está pasando podría llegar a 2,5, ¿no? En el modelo, esto es manejable. También estamos considerando una tasa libre de riesgo de 4% y una prima de riesgo de 7%, ¿no? Retorno al mercado, 11%. Entonces, lo cual te da al final que la tasa exigida por el accionista es 13,5. Y una vez teniendo el KS, que es la tasa exigida por el accionista, podemos obtener el WACC, suponiendo que la deuda entre los activos es 20% y que el patrimonio entre los activos es 80%, ¿no? Y suponiendo que los impuestos son 30% y el interés de la deuda es 6%. ¿Por qué 6%? Porque es un promedio de la tasa de reactiva que es bajísima con las otras tasas de los otros componentes del gasto financiero, como hemos visto, leasing, comisiones, uso de línea de capital de trabajo. Entonces estamos promediando, ¿no? Y al final te sale un costo de capital de 6.1%, ¿no? Y cuando tú ya tienes el costo de capital y ya tienes los flujos, ya puedes hallar la valorización
de la compañía. Que esto es básicamente lo que es la valorización, ¿no? Acá tenemos ya el flujo de caja proyectado con IGB, ¿no? Donde tomas en cuenta IGB, tu impuesto a la renta, tu servicio de deuda, como hemos visto, tu saldo inicial de caja, tu saldo de flujo acumulado, y con el costo de capital que te salió 6.1%, definitivamente el valor actual de la compañía es 2.471.000 soles, digamos, proyectando a 7 años, ¿no? Que es lo que se ha proyectado. Y el flujo para los próximos 7 años está en más de 3.2 millones, ¿no? Y el EVA también es positivo. Acordemos que el EVA es la utilidad neta menos lo que tú inviertes por el capital social, digamos, perdón, es la utilidad neta menos lo que exige el accionista por lo que uno invirtió, ¿no? Que es el capital social suscrito y pagado. Con eso ya completamos el modelo. Y ahora me voy a demorar un poquito para darles algunas soluciones, ¿no? EVA Consulting tiene estos productos, el experto financiero, que no es más que una asesoría financiera. Tenemos el diagnóstico de estructura financiera y el reestructuración Pymes Full. Estos tres van asociados a una red y gestión de financiamientos. También tenemos servicios de procesos empresariales, como por ejemplo, elaboramos, implementamos todo lo que es manual de funciones y procedimientos para una compañía. Ayudamos mucho también en el plan estratégico para la organización. Valorizamos y vendemos compañías y realizamos proyectos de inversión, ¿no? Y por último, EVA Consulting desde el año pasado y este año ha tenido muchos casos de éxito, ¿no? De reestructuración empresarial, 4 casos por 5 millones de dólares. Créditos Reactiva el año pasado por 3 millones de dólares. Red y gestión de financiamiento, 6 casos por 8 millones. Justo nos acaban también de dar la buena noticia, nos han contratado para, digamos, conseguirle un leasing a un cliente que necesita maquinaria, lo cual estamos tratando de conseguir. Y por último, valorización de empresas, 2 casos por 5 millones, ¿no? Eso sería básicamente la presentación. Acá está nuestra página web, nuestros teléfonos. Nosotros les vamos a enviar toda la presentación para que ustedes sepan, y también, si gustan, las matrices en Excel para que puedan ver cómo hemos realizado todo lo que es flujo de caja, reestructuración y valorización, ¿no? Y ahora dejo a la Cámara de Comercio para que siga con las preguntas que quizá puedan tener y poder absolverlas. Muy bien, José Alonso. Muchas gracias a ti y a Carlos por esta exposición, que definitivamente ha sido de mucho provecho para todos los que nos acompañan. Tenemos algunas preguntas, en efecto, en el chat. La primera pregunta la hace Humberto Cusiguamán. Él pregunta: ¿cuál es el aspecto más importante que están considerando y evaluando los fondos de inversión y la banca para el otorgamiento? Ya, mira, perdón, Luis es, ¿no? Humberto. Ah, Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto. En sí se evalúan todos los ratios financieros, ¿no? O sea, se evalúa desde el tema de ratios de solvencia y gestión, como también ratios de liquidez, como también ratios de endeudamiento. Pero hay un tema bien importante que hemos destacado acá en la presentación y que Carlos seguramente me va a complementar, es el tema de la generación. O sea, si tú tienes el suficiente EBITDA como para pagar toda la deuda y pagar deudas futuras que tú quieras adquirir, ¿no? Eso básicamente. Entre los ratios principales de solvencia y de gestión, por ejemplo, está que tu rotación de cuentas por cobrar esté ok, que sea pues promedio,
que tu rotación de cuentas por pagar sea elevada. ¿Por qué? Porque a los bancos les gusta que trabajes con el dinero del proveedor y a todo el mundo le gusta que trabajes con el dinero del proveedor. Entonces, mientras más, digamos, el ratio sea 120, 180 días, sensacional para el banco y para la empresa. En cuanto a ratios de liquidez, bueno, el capital de trabajo, ¿no? El activo corriente menos el pasivo corriente. Ahí yo siempre, de alguna manera, o sea, digamos, de alguna manera tienen que chequear bien el inventario y las cuentas por cobrar. Porque a veces puedes tener un capital de trabajo ficticio, ¿no? Contablemente positivo, pero realmente no es positivo, ¿no? Y lo otro importante es el ratio de endeudamiento, ¿no? La palanca financiera que viene a ser la deuda total entre el patrimonio y la palanca severa, que viene a ser la deuda entre el capital social. Eso también es muy importante. Y lo último, lo más importante es lo del EBITDA, lo del Debt Service Rate, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta. César Ledesma dice, en su experiencia, ¿qué diferencias observan entre los fondos de inversión y la banca? ¿Por qué nos recomendarían usar uno y no el otro? Ok, César, yo contesto ahí y justo has hecho una consulta más que de paso, Pía, contesto las dos. A ver, depende. Yo te pongo un caso. Hay compañías corporativas hoy día que venden más de 100 millones de dólares, que hoy día pueden levantar fondos de mediano plazo en banca local. Justo acabo de ver, por ejemplo, el Banco Continental hoy día está en un promedio de tasas para compañías corporativas de 1.5% para operaciones de más de 360 días. Una compañía de ese tamaño, ¿para qué quiere buscar un fondo de inversión local o fuera del país? Para conseguir menor tasa, sí o sí. Y sí se puede, dependiendo del volumen del financiamiento que buscas, en este caso, dependiendo del monto de la calificación que tenga la compañía, puedes salir tú, una compañía corporativa, a buscar fondos a tasa más baja que te da la banca local. Por ejemplo, el IBK en dólares a más de un año está casi en 5%. O sea, depende el tema de las tasas según el fondeo de los bancos, ¿no? Y depende también del tamaño compañía. ¿Por qué una compañía pequeña como las que nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que venden de 2 a 10 millones, buscan un fondo y no buscan un banco? Usualmente tú usas un fondo cuando el banco ya no te puede ayudar porque según el análisis del banco, tú ya copaste tu capacidad de endeudamiento o los ratios de apalancamiento capaz son tan exigentes que tu compañía no los cumple. ¿Qué haces tú? Te das la vuelta, buscas un fondo. Por ejemplo, son pocos los bancos que ni por un leaseback te financian a mediano plazo con máquinas. Si bien el producto existe, pero pocos lo hacen. Hay fondos que sí lo hacen. Si tú como compañía necesitas levantar capital para un proyecto futuro o para tapar un desfase, vas a un banco, te dice que no, ¿qué haces? Te das la vuelta, buscas un fondo. Pero ¿qué pasa? El fondo cuesta más. El fondo definitivamente te cuesta mucho más que un banco y siempre en el caso tiene que ir garantizado con el tema o de inmuebles o de máquinas. Siempre debes ver las dos opciones, utilizar un banco o un fondo. Va a depender de las tasas y también las condiciones. Un fondo muchas veces es más flexible. Te puede dar 5 años, 6 años, 6 meses de gracia, cuotas ascendentes, un año cuotas bajas, en el segundo vas creciendo, o si tienes una venta estacional, por ejemplo, ¿no? En julio te puede poner una cuota muy alta porque ese es tu mes pico y en las demás baja. Te puede poner un balún de 20%. Conocemos un fondo que te pone un balún
de 47%, es decir, solamente pagas capital del 53%, pero eso también es un engaña, muchachos, ¿no? Porque pagas menos capital, pagas más interés, pero dependiendo de cómo lo estructuras, te puedes salvar de una necesidad en caso que un banco no te apoye. O sea, al final va a depender mucho del tipo de compañía y qué tantas facilidades pueda tener con un banco o buscar un fondo. Y contestando la segunda pregunta que haces, el tema del DCR, ¿qué significa el Debt Service Rate? Es la deuda total, es capital con intereses, ¿no? Entonces, la foto actual de tu compañía, por ejemplo, ¿qué están haciendo los bancos? Están viendo hoy día cuál es tu DCR, o sea, es decir, tu EBITDA entre el servicio de deuda anual que tienes ya comprometido hoy día. Si ese está muy ajustado, por ejemplo, es 1.1, y tú le dices al banco, quiero una operación de financiamiento de 2 millones de soles a 5 años. Y la proyección de tus ventas al estar decaídas en el 20, en el 21, y los bancos ser muy cautos en las proyecciones, ese ratio que tienes de DCR definitivamente va a ser menor a 1 en la proyección que tú tienes. Definitivamente el banco no va a ir con tu operación de financiamiento, porque el banco ve en tu proyección que el DCR va a ser muy bajo o menor a 1. Entonces, la foto es con la deuda preexistente y la foto es con la deuda proyectada según la nueva deuda que tú pienses, ¿no? Y el porcentaje de deuda máxima, un poco dependiendo del tipo de negocio, una compañía comercial debería tener una palanca, es decir, pasivo entre patrimonio no mayor a 2. Una compañía productiva que necesita planta de equipos o mucho activo fijo para que produzca, pudiese estar como máximo un 3%, 3.5%, ¿no? No más, ¿no? Para que sea atractivo el tema de solvencia y palanca ante un banco. Muy Está sin bien, audio, José. Está Carlos. sin audio. Sí. Tenemos otra pregunta en el chat. Perdón un ratito, que quería Claro. complementar la respuesta de Carlos, porque claro, César pregunta, oye, ¿por qué nos aconsejan ir a los fondos y no a los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, todos los bancos a los clientes que les ha dado Reactiva Perú, les han quitado las líneas de crédito, ¿no? No te doy más, no te doy ningún tipo de deuda, ¿no? Entonces nosotros recomendamos que por un espacio temporal, no definitivo, puedas tú acceder a un fondo para seguir creciendo y después cuando se estabilice o se normalice la economía, puedas volver al banco, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José Alonso y Carlos, por esa respuesta. Tenemos una pregunta más. Nos comenta Randy Cardoso. Buenas tardes. ¿Cómo se define el monto de inversión que se tiene pensado destinar en canales digitales para atraer más clientes? A ver, depende de cuánto uno quiera crecer en ventas, ¿no? Yo voy a hacer un ejemplo de lo que fue Eva Consulting, que está hace más o menos 3 años en el mercado, ¿ok? Como sabrán, digamos, nuestra misión es asesoría financiera administrativa, y eso es lo que hacemos, y hemos tenido que invertir plata en redes digitales, ¿no? Entonces, más o menos, para lograr, qué sé yo, ventas de $500,000 al año, ¿no? O 600,000, por ejemplo, de partida tienes que implementar un plan de mercadotecnia, ¿no? Y ese plan de mercadotecnia puede estar pues entre 2, 3, 4 mil dólares aproximadamente. Y de ahí viene la implementación del plan de mercadotecnia, ¿no? Entonces, ya es ver todos los canales digitales, todo esto, y alrededor de más o menos pues unos, qué sé yo, $1,000 mensuales, ¿no? $800 mensuales, ¿no? Entonces, a ver,
Depende del tipo de negocio. Yo te estoy dando un ejemplo de lo que Eva Consulting ha hecho, pero depende de lo que tú quieras lograr, de cuántas ventas quieras, a lo que quieras llegar, ¿no? Depende. Muy bien, y consultan también si podrían recomendar algunos nombres de fondos de inversión. Te comento, yo voy, José, te comento algunos. Son distintos tipos de fondo. Por ejemplo, Codil es un fondo conocido que es un grupo de 5 compañías muy bueno. Hay una ventaja de este fondo, por ejemplo. Voy a mencionar Codil, Conexa, Habla. Estos fondos tienen una ventaja que si llega una operación muy bien estructurada con flujo proyectado futuro bueno, no ponen muchos inconvenientes a que la calificación del cliente, por ejemplo, sea o CPP o hasta deficiente. Nosotros tuvimos éxito hace poco con un cliente que estaba calificado deficiente y estructuramos una operación con el fondo Conexa, estando en deficiente, y le conseguimos un mediano plazo. Obviamente, para obtener un mediano plazo, la garantía o es un inmueble y el valor del inmueble va a depender mucho del tipo de cliente, ¿no? Si el riesgo es muy alto, es posible que el fondo te pida que el valor neto de realización del inmueble sea 2 veces el valor de la deuda. Si el cliente no está tan complicado o el riesgo no es tan alto, puede ser 1.5. Hemos tenido un cliente que le conseguimos 1.1, pero no había mucho riesgo en el cliente. Entonces, esta es una ventaja de estos fondos. Un fondo que financia máquinas es Core Capital con Q, que lo hemos usado para clientes que no tenían activos fijos, y también fondos como Larain Vial o Primus Capital, que en estos casos son fondos a veces un poco más exigentes porque a veces quieren una calificación buena y en estos tiempos no muchos la tienen, ¿no? Pero más o menos te doy una idea de los fondos con los cuales trabaja Eva Consulting. Son a nivel local. A nivel del exterior, sí va a depender mucho del volumen de la operación, ¿no? Para salir del exterior al exterior, por lo menos es un ticket de 10 millones de dólares en adelante, ¿no? No tiene sentido decir que voy a buscar un ticket de medio millón a Panamá, Suiza o Estados Unidos, ¿no? Va a depender de los montos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y tenemos la última consulta, la hace Giampiero González. Él dice, ¿cómo podemos proyectar las ventas en base a las ventas de otras empresas? Carlos, ¿vas tú o voy yo? Dale, José. ¿Cómo puedes proyectar? Perdón, ¿me pueden repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo podemos proyectar las ventas en base a las ventas de otras empresas? A ver, bueno, desde mi punto de vista, eh, las ventas que genera una empresa puede ser, digamos, lo puedes utilizar de comparativo, pero tú lo que tienes que hacer primero para poder vender es una investigación de mercado. Tienes que de alguna manera hacer un plan de mercadotecnia, tienes que estar en redes sociales, o sea, tiene que haber un trabajo, digamos, bien hecho. La competencia, digamos, que puede ser otra empresa, puede ser, digamos, una información que tú puedas tener paralelamente, pero yo creo que hay que trabajar mucho, digamos, los temas que he mencionado, ¿no? Antes de... Muy bien. A nombre de la Cámara de Comercio de la Libertad y su Escuela de Desarrollo Gerencial, agradecemos la destacada participación de José Alonso Chirinos Pedraglio y Carlos Zapata Palacios, quienes estuvieron en representación de EVA Consulting. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos tan enriquecedores el día de hoy. Muchas gracias también a todos los participantes que están ahora presentes
y a los que nos verán más adelante en esta grabación. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muy amable, María Pía. Gracias a todos por la asistencia y con mucho gusto a su disposición para cualquier consulta, sin ningún compromiso, cualquier consulta que tengan. Sí, muchas gracias a todos también por haber participado en este webinar. A veces la tecnología no nos ayuda mucho. A veces pasas de una página a la otra y se te va, pero bueno, ojalá les haya gustado y les vamos a pasar toda esta presentación que hemos hecho por correo electrónico para que ustedes la tengan y cualquier ayuda o consulta, encantados de poder apoyar a todos. Muchas gracias, Pía, y muchas gracias a todos.